Caso Rusia. Contrato con intereses usurarios permitidos por el derecho civil ruso. De la materia Derecho Internacional Privado. Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia número 038 del 2025. En Bogotá, a los 30 días del mes de mayo del 2025, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por las magistradas doctora María Alejandra Álvarez, doctora Laura Patiño, doctora Natalia Reyes, profiere la siguiente sentencia de primera instancia dentro del proceso ordinario promovido por el señor Dimitri Alexi Ivanov contra el señor Juan Carlos Pérez Abella sobre nulidad parcial de contrato de préstamo internacional y reliquidación de intereses pactados. Hechos relevantes en el caso. El día 14 de enero del 2023, en Moscú, Rusia, entre el señor Juan Carlos Pérez Abella, ciudadano colombiano, y el señor Dmitry Ivanov, se celebró un contrato de préstamo por un valor de 2 millones de rublos, lo que equivale a 104.385.000 pesos colombianos. El contrato fue redactado bajo el derecho civil de la Federación Rusa y estipulaba una tasa de interés del 48% anual, plenamente permitido por la legislación rusa, conforme al artículo 809 del Código Civil de la Federación Rusa. El señor Dmitry Ivanov, actualmente domiciliado en Colombia, inició un proceso ejecutivo por el cobro del capital y los intereses pactados en dicho contrato. Pero la parte demandada, el señor Juan Carlos Pérez Abella, alega que la tasa de interés estipulada vulnera el orden público económico colombiano por ser manifiestamente usuraria conforme a la normatividad colombiana. Norma extranjera aplicada y su inaplicabilidad. Bueno, en este caso, la norma que se estaba aplicando, que se estaba tomando en cuenta, es el artículo 809 del Código Civil de la Federación Rusa, el cual en uno de sus numerales permite establecer libremente la tasa de interés por mutuo acuerdo entre las partes sin un límite máximo estricto. ¿Por qué esta norma podría ser inaplicable en Colombia? Porque si bien pues el contrato se celebró en Moscú, Rusia, o sea, en el extranjero, la ejecución, el cobro y los efectos del contrato se están desarrollando en Colombia, lo que obliga a observar las normas de orden público del foro. Entonces, en la sentencia C-083 de 1999, la Corte Constitucional expresa que la noción de orden público económico pues hace referencia al sistema de organización y planificación general de la economía instituida en el país. En Colombia, pues no existe un modelo económico específico exclusivo y excluyente el que actualmente impera, fundando en el Estado social de Derecho. Muestra una marcada injerencia del poder público en las diferentes fases del proceso económico, en procura pues de establecer límites razonables a una actividad privada o de libre empresa y garantizar el interés colectivo. En el sistema político económico colombiano, el poder público económico se consolida sobre la base de un equilibrio entre la economía libre y de mercado, en las que participan activamente los sectores públicos, privados y externos, y la intervención estatal que busca mantener el orden y garantiza la equidad en las relaciones económicas, evitando pues los abusos y arbitrariedades que se puedan presentar en perjuicio de la comunidad, particularmente pues en los sectores más débiles de la población. Entonces, por ello, pues en el artículo 235 del Código Penal forma parte del libro 2 del título 7 de delitos contra el orden económico social del Código Penal, pues a pesar de pues muchas discrepancias que formulan algunos actores sobre la ubicación del delito de usura en el título sobre los delitos contra el orden económico social, pues lo que determina que el interés jurídico protegido sea ese. La Corte Suprema de Justicia aceptó también en la sentencia 2 de diciembre de 1982 que en esta clase de ilícitos se cuenta con un bien jurídico polivalente, lo que quiere decir que se protege tanto el orden público económico como el patrimonio de los particulares.
Como quiera que, pues la sala considera que el interés moratorio no podrá sobrepasar el equivalente a 1,5 veces del interés bancario corriente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 884 del Código de Comercio. Pues si las partes no han estipulado el interés moratorio, será el equivalente a 1,5 veces del bancario corriente, y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos, el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Entonces, como en este caso el interés del 48% anual sobrepasa por mucho los intereses estipulados en Colombia, pues en aras de no vulnerar el orden público colombiano, se vuelve inaplicable en este caso en concreto el artículo 809 del Código Federal ruso. Bueno, en cuanto a los fundamentos jurídicos, iniciaremos con los fundamentos del interés y de la usura en el derecho romano. Nos remontamos al contrato de mutuo romano, prototipo de los negocios crediticios, que consiste en la dación de una cantidad por parte del mutuante a un mutuario, el cual debe restituir una cantidad igual del mismo género recibido. La mutuo-datio nace en Roma en la época arcaica, es decir, inmediatamente tras la fundación de la ciudad en el siglo VIII a.C., y surge como una práctica informal y amistosa, considerando que es un negocio no lucrativo o gratuito. Por ende, el patrimonio del mutuario no se enriquece con la cantidad recibida y tampoco el mutuante se empobrece. El simple pacto de intereses, aunque no pueden ser exigidos, se consideraba un precio por el uso del dinero, de allí es su nombre usura, refiriéndose al precio del uso de la cantidad prestada, y una compensación del riesgo de insolvencia que puede correr el mutuante. Un precio por el uso de la cantidad usura solo se debe si se estipulan especialmente unos intereses del capital prestado. Interés y usura son términos con un mismo significado, tal es así que la palabra latina fenus o feunus significa a veces interés y a veces usura. En la época clásica se admitió la tasa de interés legal, que era del 12% anual, denominada usura centésima, por ser el 1% mensual. Luego Justiniano fijó en 6% la tasa ordinaria anual, con sanciones como la repetición de lo pagado. El exceso no podía exigirse ni innovarse, y si se pagaba voluntariamente podía repetirse como indebido, prohibiendo también el denominado anotocismo, que los intereses vencidos y no pagados generaban nuevos intereses. Fundamentos filosóficos de la usura: la voluntad mixta y la coacción económica. Como se dijo, Aristóteles abordó el tema de la usura, ello a través del concepto de la voluntad mixta en el libro tercero de la Ética, siendo retomado en la escolástica del siglo XIV. John Buridan formuló una aproximación clave al concepto de usura desde la perspectiva de ética y política. Según Buridan, la usura, entendida como el cobro del monto superior al principal en un contrato de préstamo, constituía un acto de injusticia voluntaria mixta, es decir, una acción aceptada bajo la coacción económica. Esta voluntad mixta se daba cuando el prestario consentía al contrato usurario no por voluntad completa, sino por la necesidad, lo que dibujaba la naturaleza voluntaria del acuerdo. La usura, según el comentario de Buridan a la Ética de Aristóteles, es una coacción económica. En la usura, el deudor recibe un préstamo, generalmente de dinero, y por medio de un pacto está obligado a devolver una cantidad que excede la prestada. En la teoría de la voluntad mixta, la voluntad se compone de 4 elementos. La voluntad debe ser expresa, completa, simple y libre. La conclusión a la que llega Buridan es que ninguna persona puede soportar tal injusticia de manera voluntaria si concurren estos 4 elementos. La usura conlleva a la transgresión de un elemento que estructura la voluntad, pues no es completa y por ende sería una injusticia voluntaria.
pues nadie pagaría de más si pudiera tomar prestado dinero libre de cargas, a menos que fuera porque necesita tanto el dinero que preferiría incurrir en la pérdida antes que estar sin dinero. Buridan señala que esta práctica contradecía entonces principios fundamentales como la generosidad, la misericordia y sobre todo la justicia distributiva. De esta forma, la usura no solo era un problema económico, sino una afrenta al ideal de la sociedad política que buscaba preservar el bien común. Fundamentos jurídicos teniendo en cuenta el orden público colombiano. En el presente caso, resulta jurídicamente procedente aplicar el foro colombiano en lugar del derecho extranjero ruso, dado que se evidencia una transgresión del orden público interno, particularmente en lo relacionado con los límites legales al cobro de intereses y la prohibición de la usura. Conforme al artículo 1 del Derecho Internacional Privado, la capacidad jurídica de las personas se rige por la ley del lugar de su domicilio. En este caso, si el deudor tiene su domicilio en Colombia, como es el caso del señor Carlos Andrés Gutiérrez Londoño, el cual es de nacionalidad colombiana y domiciliado en Bogotá, su capacidad para contratar y obligarse debe analizarse bajo la ley colombiana, lo que justifica que el contrato celebrado, aunque con una contraparte extranjera, se valore conforme al marco normativo nacional. Asimismo, el artículo 5 del mismo cuerpo normativo establece que la determinación del domicilio se rige por la ley del país en que reside la persona, lo cual refuerza la competencia de las autoridades colombianas para conocer el caso. En consecuencia, cuando el vínculo jurídico genera efectos en Colombia, especialmente si el deudor reside en el país y el pago se realiza en su territorio, la autoridad judicial debe aplicar el derecho colombiano, salvo se configure una excepción justificada. La figura del orden público internacional que impide la aplicación de normas extranjeras cuando éstas son contrarias a principios fundamentales del sistema jurídico colombiano. En este sentido, permitir el cobro de intereses que exceden los límites establecidos por la legislación nacional constituiría una grave violación del orden público, económico y social, particularmente en lo que se refiere a la protección del consumidor financiero y a la prohibición de prácticas usurarias. En el artículo 884 del Código de Comercio establece límites a los intereses y una sanción por exceso, específicamente en el contexto de operaciones mercantiles. Define la tasa de interés aplicable cuando no sea pactado y establece límites para los intereses moratorios con la advertencia de que un exceso puede causar la pérdida de todos los intereses. El artículo 305 del Código Penal colombiano tipifica como delito el cobro directo o indirecto de una utilidad o ventaja que exceda más del interés bancario corriente. En esta disposición no solo sanciona penalmente la conducta, sino que refleja el carácter imperativo de los límites al interés en Colombia, los cuales no pueden ser desconocidos por vía de normas extranjeras o de autonomía de voluntad privada. A su vez, el artículo 72 de la Ley 45 de 1990 establece una sanción civil adicional: la pérdida de todos los intereses y la obligación de restituir el exceso con una suma igual, lo que evidencia el interés público que reviste la materia. Por tanto, permitir la aplicación del derecho ruso si éste tolera tasas de interés más altas implicaría validar un contrato que vulnera normas penales, civiles y administrativas colombianas, lo cual es inadmisible desde la perspectiva del derecho internacional privado. De hecho, el principio de inaplicabilidad de normas extranjeras contrarias al orden público interno es ampliamente reconocido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de julio del 2011 con radicado 2007-019-5601, la Corte precisa que la noción de orden público en el derecho internacional privado se refiere a principios fundamentales de ordenamiento jurídico colombiano. Se destacó
que si una ley extranjera o la sentencia que la aplica se basa en principios contrarios a las instituciones fundamentales del país, los jueces pueden negarse a aplicarla. Es por ello que el límite legal de los intereses es de orden público e inderogable. Por tanto, la cláusula de intereses del 48% anual es inaplicable en el territorio colombiano. Norma del foro aplicable como sustitutiva. De acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio y la Resolución 1968 del 29 de diciembre de 2022, certificación vigente de la Superintendencia Financiera de Colombia, la tasa de interés para préstamos de consumo en enero de 2023 era interés corriente 28,84% anual y tasa de usura 43,26% anual. Es pertinente recordar que el contrato, aunque celebrado en el extranjero y en moneda extranjera, produce efectos jurídicos en Colombia, razón por la cual debe sujetarse a las decisiones imperativas del ordenamiento jurídico colombiano, en especial aquellas de carácter público, como lo son las normas contra la usura, contenidas en el Código Penal, artículo 305, la Ley 45 del 1990 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En atención a la inaplicabilidad del artículo 809 del Código Civil de la Federación Rusa por contrariar el orden público económico colombiano, la Sala encuentra procedente sustituir la cláusula de intereses pactada por la normatividad vigente en Colombia al momento de la celebración del contrato. De igual forma, se debe tener en cuenta que la capacidad jurídica de una persona, en tanto su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, se rige por las leyes del país en el que tiene su domicilio, en este caso, solución proporcional y razonada. La Sala concluye que el contrato fue suscrito de manera voluntaria por dos personas naturales con plena capacidad jurídica y que el objeto del mismo es lícito, por lo tanto es válido en su esencia. No obstante, la cláusula referente a los intereses anuales pactados, el 48% efectivo anual, resulta inaplicable en el territorio colombiano por exceder el límite legal establecido para la fecha, lo cual configura usura, donde el acreedor incurriría en sanciones civiles y podría estar expuesto a consecuencias penales bajo el artículo 305 del Código Penal, aun cuando la voluntad de las partes hubiese sido expresamente manifestada. La protección de la voluntad privada no puede ir en detrimento del orden público nacional, en especial cuando éste se manifiesta en normas que buscan salvaguardar el equilibrio económico, evitar abusos en relaciones contractuales y proteger al consumidor financiero. En este caso, al tratarse de un contrato entre particulares domiciliados en Colombia y cuyo pago y ejecución ocurren en territorio nacional, es indispensable aplicar el principio de territorialidad y soberanía normativa. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar la nulidad parcial de la cláusula de intereses del contrato celebrado el 14 de enero de 2023 en Moscú por ser contraria al orden público colombiano. Segundo, ordenar la aplicación del tope máximo legal de intereses permitidos en Colombia para la fecha de celebración del contrato, 43,26% anual. Tercero, ordenar la reliquidación de la deuda conforme al capital efectivamente prestado y la tasa legal permitida, excluyendo a todo interés superior. Esta sentencia tiene efectos de cosa juzgada y se contrae exclusivamente los efectos en territorio colombiano. Notifíquese, comuníquese y cúmplase. Salvamento de voto. Pues en este caso, como magistrada, mi voto es a favor de resolver la sentencia proferida, pues debido a que el contrato llevado a cabo por las partes en Moscú, Rusia, pues al pretender hacerlo exigible en Colombia, se tendría como un contrato atípico, porque este tiene características que no se ajustan a los contratos típicos reconocidos en Colombia. Debido pues que, bueno, según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, reconoce la autonomía de la voluntad privada y permite contratos no tipificados siempre y cuando no sea contrario al orden público, la ley o las buenas costumbres. Pues si bien con la celebración de dicho contrato, al tener un porcentaje de interés tan alto, este va en contravía del orden público colombiano, debido a que las partes no pueden desconocer en sus contratos las disposiciones legales del orden público. Pues las normas legales que imponen límites a las tasas de interés que se cobran o reciben por préstamos de dinero, ya que estas son normas de orden público. Luego, no se puede desconocer en el contrato las normas legales que imponen límites a las tasas de intereses que han de cobrar o recibirse por préstamos de dinero. Pues así las cosas, la institución de los derechos adquiridos no puede ser excusa para encubrir la violación de normas de orden público porque contra el orden público no hay derechos adquiridos. Por ello, no puede desconocerse las normas de orden público mediante un convenio entre particulares, como lo es el caso. Las leyes de orden público interesan más a la sociedad que a los hombres individualmente considerados, pues se inspiran en el interés general de aquellas. De aquí que su soporte sea el principio constitucional de la prevalencia del interés general. ¿Por qué no se puede cobrar o recibir intereses? Pues porque esto excede la tasa constitutiva, debido a que esto encuadra en un delito
que se llama usura, ya que el artículo 235 del Código Penal, que tipifica el delito de usura, pues el cual es una norma de orden público, pues por lo tanto, la prevalencia del orden público de interés general está garantizado con normas de sanción que sancione su quebrantamiento. Entonces, en el artículo 235 del Código Penal forma parte del libro 2 del título 7 de delitos contra el orden económico-social del Código Penal. Pues también en la sentencia, reiterando que la sentencia 2 de diciembre de 1982, que en esta clase de delitos se cuenta como un bien jurídico polivalente, lo que quiere decir que protege tanto el orden público económico como el patrimonio también de los particulares. Entonces, debido a que el fraccionamiento jurídico y como el objetivo principal del derecho internacional privado es resolver los conflictos que surgen cuando una situación jurídica está sujeta a más de un sistema legal nacional, pues en este caso en concreto se hace uso de la ley colombiana para dar solución a dicho conflicto. Para que se cumpla la teoría de la justicia, donde las normas de derecho internacional privado deben buscar la justicia y el respeto hacia los elementos extranjeros y las personas involucradas en un conflicto internacional, para que no se presente una elección arbitraria, para designar la ley según factores preferidos por las partes y en cambio se elija la teoría de la ley del foro para que como jueces usemos el sistema jurídico de nuestro país y así resolver la disputa para la protección de los intereses pues, de Frente a las la partes. decisión tomada por este cuerpo colegiado, me permito manifestar mi voto favorable respecto a la decisión adoptada, compartiendo en su integridad las conclusiones preferidas en el fallo. No obstante, considero importante hacer énfasis en dos aspectos claves del caso: la naturaleza típica del contrato celebrado en el exterior y la violación de las normas colombianas de orden público sobre el límite legal de intereses, conocidas como normas contra la usura. Sobre el carácter atípico del contrato, en Colombia los contratos atípicos están permitidos bajo el principio de autonomía de la voluntad privada, pero dicha autonomía está limitada por el respeto de las normas de orden público, entre ellas las que protegen a las personas frente al cobro excesivo de intereses. La tipicidad no implica que el contrato sea inválido, ni tampoco que escape al control jurídico. Por el contrario, en virtud de la autonomía privada y la libertad contractual, las partes pueden estructurar acuerdos no regulados específicamente por la ley, siempre que no vulneren normas imperativas ni principios fundamentales del orden público interno. En este caso, el negocio jurídico pretende desplegar efectos en territorio colombiano, razón por la cual debe analizarse a la luz del derecho colombiano, en especial a los que atañen al límite de los intereses permitidos. Sobre la usura como límite legal obligatorio, ya que en el presente caso se pactó un interés del 48% de efectivo anual, superando así el tope máximo legal permitido en Colombia para el mes de enero de 2023, que fue el 43,26 efectivo anual, conforme a la certificación expedida por la Superintendencia Financiera. De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, Código Penal, Código de Comercio y Ley 45 de 1990, el cobro de intereses por encima de este límite constituye usura, conducta expresamente prohibida y sancionada. Esta norma no es renunciable por las partes ni puede ser desconocida por tratarse de norma imperativa y de orden público económico. En consecuencia, cualquier estipulación que la contrarie debe considerarse nula, al menos parcialmente, lo que exceda los márgenes permitidos. Por lo tanto, la cláusula de intereses en este contrato resultaría contraria al orden público nacional, lo cual justifica plenamente la nulidad parcial declarada por esta sala. Respaldar esta decisión es reconocer que incluso en contratos atípicos celebrados por fuera del país, cuando se pretende su ejecución en Colombia, debe aplicarse el orden jurídico colombiano en lo que corresponde a normas imperativas como las que regulan la usura. La protección al deudor frente a las tasas excesivas de interés es un principio rector del sistema económico nacional, por lo que no puede ser vulnerable por el simple acuerdo de las partes. En este sentido, apoyo plenamente el fallo, ya que es equilibrado, protege el orden público nacional y mantiene la validez del contrato en lo esencial sin desconocer la voluntad legítima. Con el debido respeto por las decisiones de la mayoría, me permito dar mi salvamento de voto en contra frente a la resuelve de la sentencia proferida por esta sala, por cuanto considero que debió respetarse en su integridad la ley extranjera. Las razones de mi salvamento de voto las daré a continuación. Tenemos en primer lugar la primacía de la ley pactada por las partes. El contrato fue celebrado válidamente en Moscú bajo el marco legal ruso, en ejercicio de la autonomía, donde las partes eligieron libremente la legislación aplicable. En la sentencia C-249/2004 de Colombia, respalda que los contratos celebrados en el extranjero se rijan por las leyes del país en que se suscriben, salvo que deban cumplirse en Colombia, lo que en este caso no se ha aprobado de forma concluyente. De igual manera, la validez del contrato conforme a la ley rusa. El interés del 48% anual pactado es válido bajo el artículo 809 del Código Civil de la Federación Rusa.
que no impone un tope legal rígido al interés convencional. Al haber sido negociado y ejecutado originalmente en Rusia, dicho contrato es plenamente eficaz en este contexto histórico. De igual forma, hay que tener en cuenta que pone en peligro para el comercio internacional. Esta decisión genera inseguridad jurídica al reinterpretar contratos internacionales válidos desde una lógica doméstica. Tal intervención podría tener un efecto inhibidor para agentes extranjeros que deseen contratar con partes colombianas, al percibir el riesgo de la injerencia judicial local, teniendo en cuenta la buena relación de Colombia con Rusia. De igual forma, el reconocimiento de los estados como personas jurídicas en el extranjero. Al actuar fuera del territorio, los estados están sujetos a la ley del país anfitrión. Esta situación implica que el cumplimiento de sus obligaciones contractuales también debe respetar el marco jurídico extranjero previamente aceptado. El principio de buena fe. La buena fe es un principio fundamental del derecho privado y el derecho internacional. En Colombia se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, que señala que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe. En materia contractual, la buena fe implica confianza legítima en lo que fue pactado será cumplido según los términos acordados por las partes. Esto es especialmente importante en relaciones internacionales, donde las partes deben poder confiar en la validez y en la ejecución del contrato conforme a la ley elegida. Finalmente, me referiré al principio pacta sunt servanda. Este principio significa que los contratos deben cumplirse como fueron pactados siempre que se hayan celebrado válidamente. Está reconocido en el artículo 1602 del Código Civil colombiano. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. También es un principio del derecho internacional consagrado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Aunque aplicable a tratados, también tiene fuerza analógica en contratos entre particulares en el comercio internacional. En este caso, el contrato celebrado en Rusia bajo la ley rusa es válido, por tanto su contenido obliga a las partes, incluso si posteriormente se judicializa en Colombia, salvo que exista una violación clara del orden público interno, la cual no se evidencia. Así, finalmente, dejo presentado mi salvamento de voto en contra.